Hola, hola, muy buenas noches para todos. Un abrazo gigante, noche lluviosa, fría, pero repleta de calor humano, así que estamos muy felices otra vez de encontrarnos. Hoy, como siempre, como todos los lunes y los jueves que nos encontramos, compartiendo estos conocimientos y contándonos historias, contándonos chismecitos de esos que nos gustan, así que feliz de la vida, rico estar con ustedes compartiendo este momento. Un abrazo gigante. A ver, yo veo saludos a Ana Sofía Morales, Open Mind You. Qué bueno oírte también. Rosa Cecilia, Lucy Giraldo, Nora Álvarez, Beata Bustamante, un saludo también muy especial. Qué rico tenerlas por aquí. Y qué bueno, Sara Velázquez también, un saludo. Open Mind, quisiéramos hacer un vivo contigo, claro, me escribes y miramos a ver qué podemos hacer. Claro que sí, un abrazo. Bueno, Norina Zuliani, también un abrazo para ti. Adriana González. Tenacidad, optimismo y felicidad fue el tema que elegimos para hoy. Eso ya me parece maravilloso. Es que el solo título ya nos hace pensar en algo que nos invita al dinamismo, al movimiento interior, a cambiar un poquitico el chip, cambiar el enfoque, empezar a mirar con otros ojos tantas cosas que nos van presentando en el camino, y por eso pues es maravilloso que toquemos este tema. Yo creo que nunca antes como ahora había sido tan importante de verdad conservar esa tenacidad, ese optimismo para poder ir en búsqueda de nuestra felicidad, que es lo que finalmente lo que estamos haciendo todos los días. Pero eso implica muchas cosas y la gente dice, sí, eso suena muy bonito, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Pues cómo en realidad intentamos llegar a ese punto maravilloso que nos permita a nosotros encontrarnos con esa estabilidad emocional suficiente y necesaria. Pues bueno, como dicen por ahí, el único fracaso es no intentarlo. Cuando lo intentamos, siempre van a ocurrir cosas maravillosas, pero tenemos que inventarlo o intentarlo desde la humildad, desde las ganas, desde el entusiasmo, y empezar a pensar que si movemos el chip vamos a encontrar cosas muy significativas. Yo quiero traerles a cita una frase que decía alguien por ahí, que el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. Así que lo que estamos buscando con esto es simple y llanamente no hacernos los locos, empezar a trabajar y darnos cuenta de que en nosotros está gran parte de la solución y gran parte de la posibilidad para ir en búsqueda de esa felicidad a través de la tenacidad y el optimismo. Pero para ser exitoso, a ver, no tenemos que hacer cosas extraordinarias, basta, como dice también alguien por ahí, hacer cosas ordinarias extraordinariamente. Y eso radica en nuestro interior, esa posibilidad existe ahí en nuestro interior, y por eso generalmente, como decía Benjamin Franklin, las pequeñas cosas ocurren todos los días y son las que nos van llevando a encontrar esas claves de la felicidad, del optimismo y de esa tenacidad. Entonces, hablar de tenacidad es no rendirse jamás, es decir, entender que en cada día, en cada instante, residen las excusas perfectas para poder encontrarnos con aquello que somos y con lo que de lo que estamos hechos, y por supuesto es como si la vida nos estuviera retando desde nuestra capacidad, desde nuestra inventiva, para poder empezar a hacer cosas que realmente nos cambien el contexto. Entonces vamos a empezar a dar algunos tips que nos permitan a nosotros ir en esa búsqueda. Lo primero, pues, ¿por qué no empezar por hacer una lista al menos de 10 cosas? De 10 cosas que nosotros sintamos que podemos hacer. No solo mejor, sino hacerlas con humor. Es decir, gozándonos todo ese proceso que estemos haciendo. Y el solo hecho de hacer esto, sin duda, nos va a cambiar muchísimo la vida, porque si le metemos optimismo y humor, vamos a contagiar y vamos a generar lo que se llaman vínculos no tóxicos. Hoy veía a alguien que me llamó muchísimo la atención porque la conozco desde hace muchísimo tiempo. Ha sido mi paciente prácticamente desde que estaba pequeñita y ya hoy en día es toda una dama. Y resulta que, eso para que hagan cálculos, resulta que
esta mujer me decía, no sé qué me pasa, estoy triste, se me están bloqueando mis negocios, estoy encontrando que cada que intento emprender algo por alguna razón se bloquea, no me da tampoco en mis relaciones interpersonales, he tenido varias parejas y definitivamente no nos entendemos, hay cosas que empiezan a fallar y no entiendo por qué, pero yo me puse a mirar, bueno, a ver, ponte a revisar y de hecho me ha mandado varios pacientes y yo le decía, mira el tipo de pacientes que me están llegando, que es con aquellas con las que tú te estás relacionando normalmente, y fíjate que están envueltas en problemáticas supremamente tóxicas, relacionándose con personas que a lo mejor no son esas personas que yo llamo vitamina, sino personas que te secuestran un poco la energía, que te quitan entusiasmo, que te bloquean o simplemente que están metidas en cosas que a lo mejor hagan pensar que no son los oficios más adecuados y por lo tanto todo ese ambiente tóxico empieza a generar un aspecto propicio para que las cosas no se den o para que no funcionen de la mejor manera. Por lo tanto, lo primero es que si vamos a hacer esas 10 cosas mejor hechas de lo que hasta ahora los estamos haciendo, pero además sin perder el entusiasmo, sino rescatando el humor al hacerlo, pues tenemos que pensar en que realmente esas cosas estén en relación también con gente que nos pueda aportar. Y de ahí para allá sigue primero, escuchar el corazón. Mañana, por cierto, hago aquí un pequeño paréntesis, tendremos la charla en el edificio Square, donde vamos a hablar de las neuronas del corazón a las 6:30 de la tarde. Todos están cordialísimamente invitados, prácticamente están cerradas ya las inscripciones, de pronto quedan unos poquitos cupos por si alguien está interesado, simplemente se inscribe en el 310-654-4010 y los invito a que lo hagan porque realmente yo creo que esa charla va a ser muy interesante. Hablar de las neuronas del corazón implica pensar en que precisamente ese corazón, y voy a hacer un pequeño adelanto, tiene cerca de 40.000 lo que se llaman neuritas o neuronas a nivel del corazón que pueden perfectamente interpretar tantas cosas que logran incluso que el campo eléctrico del corazón sea de 60 a 100 veces mayor que el del cerebro, pero 5.000 veces más potente el campo electromagnético y que vayan más señales del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Por eso cuando yo les digo, si pretendemos encontrar esa tenacidad, el optimismo en búsqueda de la felicidad, primero tenemos que escuchar al corazón, porque el corazón incluso se ha visto, advierte cosas mucho antes y es lo que la gente llama la intuición. Realmente la intuición no es otra cosa que conectar el corazón con el cerebro y ya lo vemos, están determinadas esas comunicaciones a través del propio sistema nervioso central que nos va a permitir entonces a través de todas esas conexiones llegar al cerebro, pero desde un sentimiento claro, nítido, concreto, que parte del corazón amoroso, de un corazón que está realmente interesado en que las cosas funcionen, pero al derecho. Es volver a darle sentido a la vida, es generar una actitud distinta frente a aquello que nos está ocurriendo y, por supuesto, atrevernos a cuestionarnos nosotros mismos. Cuando uno se atreve a cuestionar y a cuestionar su entorno, entonces tiene que estar dispuesto también a escuchar las respuestas que la vida te está dando y por eso es tan importante, tan significativo que al darle sentido a la vida, realmente lo que estemos haciendo valga la pena y esté orientado de alguna forma a servir. Maravilloso que te lucres, es lo justo, es el esfuerzo que estás haciendo. Maravilloso que encuentres una recompensa, pero que la recompensa no sea el móvil, es decir, lo que te impulsa, sino que obres por convicción y eso solamente se logra cuando de verdad el corazón está conectado y eso es la mejor manera de decir estamos actuando desde el amor. Se trata también entonces, para llegar desde esa tenacidad, esa fuerza interior, ese optimismo hacia la felicidad, se trata de compartir más que competir. Y en ese compartir está la capacidad también de agradecer infinitamente todo lo que nos está ocurriendo. Miren, cada que nosotros estamos diciendo gracias a la vida, de esa manera nosotros estamos atrayendo muchísimo más. Porque de verdad dar las gracias nos invita a estar en ese estado de gracia. Pero eso implica también muchas veces sacrificar algunas cosas y, por ejemplo, una de las claves fundamentales para poder llegar
a esa felicidad desde la tenacidad del optimismo es aprender a decir no. Yo les pongo un ejemplo que me llamó muchísimo la atención en estos días. Alguien me decía, ¿cómo te parece? Me pidieron el favor de cuidar el perrito una semana. Yo digo, está bien que alguien le cuide el perrito a alguien 1, 2 horitas, 3, a lo mejor una noche, pero Dios, una semana, yo creo que ya es momento de también de aprender a decir no, porque obviamente es difícil para esa persona poder desempeñar sus labores del día a día, y era de lo que se quejaba, y obviamente el hecho de tener que ponerle la atención al perrito pues le va a llevar mucha parte de su tiempo que no va a poder destinar a lo que realmente estaba preparándose. Entonces tengamos en cuenta eso, porque allí ocurren cosas muy significativas. En ese aprender a decir no es también lo que les decía, no dejar de hacer preguntas, pero no solamente a la vida, sino a uno mismo. Es entender que detrás de eso que está llegándonos y a través de esos interrogantes nosotros nos estamos invitando a evolucionar, a hacer un movimiento en espiral que nos permita ir ascendiendo, y en ese camino de ascenso encontrarnos realmente con lo verdadero, lo significativo, lo bueno y lo bello. Todo eso está ahí disponible, pero falta que nosotros estemos también dispuestos, y tenemos que empezar a llenarnos de excusas para recuperar ese optimismo. Miren, digamos simplemente cosas tan elementales como estas. Nosotros hacemos parte del 7.3% de los 90.000 millones de seres humanos que han nacido durante la existencia de ese ser humano. Es decir, en ese tiempo, en esos miles de años de evolución, han nacido, se calcula, cerca de 90.000 millones de seres humanos, y nosotros estamos en el 7.3% de la población actual, esos 7.000 millones aproximadamente. Entonces, imaginémonos si es importante o no que empecemos a darnos cuenta de todas esas cosas grandes y maravillosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pero también implica ser conscientes de nuestros talentos. Ojo, nosotros nacemos con los talentos, pero las habilidades las vamos haciendo con el transcurso de nuestras vidas, capacitándonos, estudiándonos, sacrificando algunos espacios importantes y posiblemente destinando muchas horas al conocimiento para poder entonces realmente combinar talentos y habilidades, y de esa manera encontrar que siempre hay una manera de salir. A veces nos enfrascamos en nuestras propias discusiones, pero el universo siempre, siempre, siempre está dispuesto. Eso que no se nos olvide, el universo siempre está dispuesto. ¿Pero qué está esperando ese universo? Que tú te sintonices. Hay una lectura muy clara que se hace desde la física cuántica, y es que esa despensa universal, donde todo lo potencial existe, donde está allí esperando que tú te sintonices con eso, eso es lo que está esperando, que hagamos esa actitud de silencio, que silenciemos todas nuestras emociones tóxicas para poder entonces disponernos a recibir y poder enviar las coordenadas precisas a ese universo cuántico que está esperando a que nosotros hagamos ese silencio interior, para que no haya excusas así para no salir de la zona de confort. A veces eso implica algo muy complejo. Salir de la zona de confort no es fácil, es un proceso que se va dando en el tiempo, en la medida en que vamos madurando, en la medida en que vamos definiendo nuestros puntos de vista, en la medida en que reenfocamos nuestras máximas aspiraciones, y en la medida en que estamos resonando con nuestro corazón. Si ese corazón vibra a una frecuencia específica, sobre todo frecuencias altas derivadas del amor, la comprensión, la compasión, todas esas cosas, nos estamos permitiendo ir ascendiendo en el camino de la conciencia, y probablemente no tengamos que hacer 50.000 cursos extras, ¿no? Miren, cuando alguien interpreta un triunfo como el producto de su esfuerzo, esto ocurre independientemente de que seamos hombres o mujeres, se genera más testosterona. Recuerden que tanto hombres como mujeres tenemos testosterona, como también nosotros los hombres tenemos algunas hormonas femeninas. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera un triunfo, inmediatamente se desprende la producción de mayor cantidad de testosterona, y esta a su vez estimula la producción
la producción, esperen que no sé qué estoy haciendo yo aquí, ahora sí, estimula la producción de la dopamina, y la dopamina es esa molécula que hemos dicho de la pasión, de las ganas, del entusiasmo, absolutamente necesario. Pero ojo, cuando hay excesos de esa dopamina, también entramos en lo que se llaman las obsesiones, que frecuentemente nos bloquean porque es tanto el desespero, porque las cosas se den ya inmediatamente y en este instante, y entonces entramos en esa agitación interior que nos bloqueamos literalmente. Es muy común verlo en esta generación de los centennials y los millennials, hemos encontrado muchísimo eso, es como si quisieran, todo se tiene que dar ya en este segundo, en este momento, en este instante, y estamos dándole vueltas a las cosas continuamente y por supuesto nos vamos metiendo en este mundo de las obsesiones. Recordemos, hay tres grandes confusiones que aparecen en nuestra vida: la vida por el cuerpo, la vida por el placer y la vida por el poder. La vida por el cuerpo, a veces nos esclavizamos tanto de nuestro cuerpo, o al contrario, lo descuidamos de tal manera que obviamente nuestro cuerpo empieza a cantar y a gritar y a decir: hey, un minutico, necesito una pausa. O a veces simplemente por cuidar excesivamente nuestro cuerpo nos olvidamos de que también tenemos que darnos los momentos de placer, de entrega, de felicidad, de recuperar un hobby, de recuperar nuestros propios espacios, de volver a conectarnos con cada una de nuestras células a través de cada pensamiento. Recuerden que cada pensamiento activa cada una de las células, y esas células pertenecen a órganos, sistemas, tejidos, que finalmente van a crear una urdimbre, un tejido tal que nos va a permitir mantener esa salud envidiable a la que le estamos apostando hace mucho tiempo. También la vida por el placer, maravilloso que sintamos placer, pero si nos volvemos esclavos del placer, entonces empezamos a tener serios problemas con la secreción de sustancias como las endorfinas, y entonces ya el placer se nos hace insuficiente y casi nos volvemos adictos a esas sustancias externas que pudieran generar lo que endógenamente nuestro cuerpo debería producir. Y por supuesto está la vida, la confusión de la vida por el poder, y en esa confusión tenemos que decir que el exceso de poder frecuentemente corrompe. Pues no hay que hacer no hay que ser un mago pues para darnos cuenta de lo que ocurre y lo que ocurre a nuestro alrededor todos los días, cuando vemos que quienes ostentan el poder muchas veces se engolosinan con él y simplemente lo que están haciendo es corromperse o corromper a los otros. Así que la felicidad finalmente termina siendo una postura personal frente a la vida, y esa postura también depende inclusive de nuestra postura física. Ustedes fácilmente pueden identificar si alguien es feliz realmente, genuinamente feliz, o si simplemente está teniendo que aparentar frente a las cosas que es feliz. Normalmente la persona que es muy feliz, entonces está irguiendo su cuerpo, es decir, está levantándose firmemente y conserva un tono que es absolutamente inconfundible. La gente que está depresiva, la gente que pierde el tono, empieza de alguna manera como a agacharse, como a encorvarse y a veces a encoger los hombros, como queriéndose meter en ese cuello de tortuga que en ocasiones nos bloquea y que no nos permite seguir avanzando. Por eso esa postura frente a la vida es tan importante, y por eso es tan importante también activar desde el punto de vista físico nuestro cuerpo. Cuando hay una postura que se logra gracias a que nuestros músculos también están tonificados, y eso a su vez gracias a que hicimos un ejercicio, a que sacrificamos algunos elementos en la dieta para estar en forma, a que cada uno de nosotros puso el empeño y se dio cuenta de que en verdad valía la pena entonces multiplicar esos esfuerzos para llegar a cosas concretas, nos dimos cuenta de que a través de esa postura estamos también generando el terreno propicio para esa postura frente a la vida, es decir, para lo que la vida significa para nosotros, y para que cada uno de nosotros empiece a esculcarse interiormente y decir: ese optimismo es esa sensación de fuerte expectativa de que las cosas van a ir bien, y tenemos una cierta certeza interior que nos está diciendo: sí, vale la pena, allí están esas cosas que tenemos que conquistar. Pero si partimos de esa certeza de que las cosas van a estar bien, sin duda vamos despejando el camino. Miren,
Ha habido momentos de pesimismo, ha habido momentos complejos en nuestro país, hubo momentos oscuros al inicio de la pandemia y después de terminar la pandemia mucha gente estuvo en situaciones y está todavía en situaciones críticas, pero sin duda el hecho de visualizar que las cosas van a ir mejor va haciendo que nos sintonicemos en frecuencias distintas. Créanme, esto es física cuántica. Cuando nos sintonizamos realmente en frecuencias altas, la vida empieza a cambiarnos, el entorno empieza a cambiar y somos nosotros responsables de no dejar este planeta igual que como lo encontramos, sino que cada uno está aportando un granito de arena para que definitivamente se vaya despejando el camino y podamos darnos cuenta de que en nosotros está gran parte de la felicidad. Si a mí me pregunta aquí cómo subir la frecuencia, miren, es lo más sencillo del mundo. Uno, vincularse con esas personas vitaminas, el que te contagie una sonrisa, el que te contagie las ganas, el dinamismo, las ganas, el subir, el seguir ascendiendo en ese proceso. Dos, produciendo emociones derivadas del amor, saber generar compasión por los otros, no compadecerse de los otros, que es distinto. Mucho cuidado con esas pequeñas y sutiles diferencias. Maravilloso que nosotros nos conmovamos con el otro, pero no que hagamos la tarea que al otro le toca hacer. Entonces, desarrollar la compasión es volver a sentir pasión con el otro, con pasión. Eso es otra manera de hacerlo y de alguna forma estamos haciendo que podamos ir avanzando y sin duda que esto está cambiando nuestras frecuencias. ¿Cómo más cambiar las frecuencias? Miren, el solo hecho de hacer ejercicio está haciendo, gracias Angélica por ese saludo tan especial, cada que nosotros estamos haciendo ejercicio, nos estamos permitiendo vibrar en una escala diferente. Yo, después del live, normalmente salgo a hacer ejercicio, a pesar de la hora, porque simplemente las horas no me alcanzan en otros horarios distintos, valga la redundancia, pero es maravilloso. Cuando salgo del gimnasio digo, lo hice, lo logré. Ustedes no se imaginan el entusiasmo que me queda a mí personalmente después de eso. Entonces, esto es algo elemental, simplemente es cuestión de que de verdad nos dispongamos a vibrar en frecuencias distintas. Entonces, impedir que caigamos en la apatía, en la desesperación, en la depresión, y eso solamente lo podemos lograr cuando tenemos un compromiso con cada uno de nosotros. Eso es volver a sembrar la ilusión, es volver a sembrar el aliento, las ganas, el alborozo, la alegría genuina, el humor, el entusiasmo, el ánimo. Cuando esas cosas se dan, cada uno de nosotros empieza a sentir que está haciendo el aporte, pero ni siquiera hacia el exterior. Empezamos por nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos cuidamos nosotros mismos, si no nos regalamos esos espacios para rescatar nuestros hobbies, para volver a hacer lo que nos hace felices, para apasionarnos con cada cosa, pues obviamente estamos perdiendo la posibilidad de volver a tener la perspectiva correcta, que debe ser una perspectiva holística, llena de gracia, llena de intuición, llena de amabilidad, llena de ganas que nos permita a nosotros empezar a generar pensamientos de unión y que haya, además de esa compasión a la que hacíamos referencia ahorita, la posibilidad de desarrollar la ecuanimidad, la rectitud, la justicia, la imparcialidad. Todas estas cosas están ahí a nuestro lado, pero están esperando que nosotros estemos listos para poder dar el brinco y poder llegar a cosas absolutamente concretas. ¿Cómo más subir las frecuencias? Miren, cuidar las palabras, no herir, no ofender con las palabras. Cuando yo ofendo a alguien con las palabras, me estoy ofendiendo a mí mismo y estoy posiblemente obteniendo un eco que se retorna hacia mí y que hace que yo mismo empiece a vibrar en bajas frecuencias. Por eso es muy importante que lo que vamos a expresar con las palabras parta de nuestro genuino corazón, desde esa capacidad de conectarnos con el amor y desde esa posibilidad que tenemos también de generar, ojo a esto, seguimos alimentando esas frecuencias altas, generar acciones adecuadas, impecables. Y cuando yo digo impecables me estoy refiriendo es llenas de perfección, llenas de ganas, por lo menos llenas de toda esa fuerza interior que nos acompaña, llenas de ganas de compartir lo que nos fue regalado o lo que fuimos obtuviendo a través de la vida producto de nuestro esfuerzo. No cargarnos de recuerdos tóxicos, sino todo lo contrario, traer
continuamente al presente aquellos recuerdos maravillosos que nos hicieron pensar que la vida era más amable si simplemente nos sintonizábamos con eso que ya nuestro hipocampo y nuestra amígdala a nivel cerebral estaban ayudándonos a entender. Por supuesto, Cándida, y gracias por ese aporte, la música, somos música, es otra manera de elevar frecuencias. Si volvemos a conectarnos con nuestra música interior, si damos la nota precisa, no la que otros quieren que nosotros demos, sino la nota que nos corresponde dentro de esta sinfonía de la vida y dentro de esto que cada uno de nosotros como músicos pertenecientes a una orquesta de esta sinfónica, cada uno está expresando esas emociones desde su lugar interior. Entonces ahí es cuando verdaderamente empezamos a entender que las cosas se nos están dando. Hacer música y por qué no cantar, aunque no cantemos, como decía el programa de televisión hace tantos años. Realmente el solo hecho de emitir unas notas puede cambiar el entorno y puede hacer que nosotros contagiemos otra cosa distinta. En mi consultorio nunca hago una consulta sin que haya música de fondo. De verdad me reconozco absolutamente incapaz de hacerlo y siento que la música es una compañía necesaria que nos ayuda a vibrar en esas frecuencias más importantes. A mí me encanta porque ya me están soplando, sí, bailar, encontrar el silencio, todas esas cosas que me están mencionando aquí realmente son cosas que nos ayudan a subir las frecuencias. Pero fíjense, yo no estoy diciendo nada, absolutamente nada extraordinario, estoy hablando de cosas que están ahí al alcance nuestro y que simplemente tenemos que tomar la decisión para poder hacerlo. Por ejemplo, lanzar esos corazoncitos púrpuras, sin duda que están ayudando también a que la frecuencia aumente. Vivir en resonancia con nuestros ecosistemas. Y cuando yo hablo del ecosistema, no me estoy refiriendo simplemente a la naturaleza, que por supuesto es fundamentalísimo, sino también al ecosistema de nuestro propio entorno, de nuestro propio hogar, de la gente que nos rodea. Sin duda, la gente que está cercana a aquellos que están dedicados a oficios, pongámoslo así, non santos, por ejemplo, gente que comercia con armas, con drogas, está metida en un patrón frecuencial que resulta tan complejo que frecuentemente eso lleva a que la confusión se apodere de ellos y vaya generando sin duda bloqueos muy importantes. Así que empezar a entender que en nosotros está la posibilidad también de realizar el esfuerzo correcto para poder decir nuestro trabajo es eficiente y es eficaz. Podemos ahorrar mucha energía cuando partimos de aquello que en verdad nosotros tenemos derecho a seguir produciendo, pero desde la convicción total de que va a ser bienestar para alguien. Aquí me está diciendo Marta Margarita, qué rico verte y te espero mañana en esta conferencia. Escribir, me encanta. Yo personalmente lo hago cada semana y creo que a muchos de ustedes les llegan mis escritos y a quienes no y los quieran recibir, simplemente me ponen un mensaje por el Instagram TV, por el Instagram, perdón, y me colocan ahí el contacto de su WhatsApp, porque normalmente mando esos mensajitos los sábados para que lleguen esos escritos que yo sé que ayudan a elevar también esas vibraciones. Así que fíjense todas las cosas que están allí. Cuando hacemos el esfuerzo correcto, también llegamos a una cosa que es fundamental y es la autoobservación. Cuando nos autoobservamos empezamos a desarrollar de verdad un nivel de conciencia infinitamente mayor. Si estamos en un nivel de conciencia infinitamente mayor, nuestro cuerpo nos lo agradece y en ese agradecimiento, sin duda, en esos abrazos que están sugiriendo por ahí, también la conciencia al despertar está diciendo no debo hacer algo que no sea, digamos que no vaya en la dirección propicia para que la humanidad siga desarrollándose. Entonces, en esa autoobservación tenemos que ser también, digamos que de cierta manera implacables con nosotros mismos al decirnos un momentico, reconozco que me estoy equivocando, reconozco que no voy por el camino adecuado, reconozco que necesito ayuda y por supuesto levanto la mano para decir sí, también necesito ayuda y humildemente tengo que decir vale la pena estar presentes en presente, vale la pena contar con el otro en un momento en que necesitamos esa ayuda, vale la pena asumir una actitud meditativa que nos permita cultivar, transformar la mente, pasar de la confusión al desarrollo de la conciencia y encontrar esa sabiduría que, insisto, está en nosotros y que de nosotros depende.
no tenemos que ser iniciados por allá, ni irnos tampoco al Himalaya, ni nada de esas cosas. No, es que el verdadero reino está en nuestro interior y precisamente por eso no tenemos que hacer grandes pasos. Definitivamente cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo nos permite a nosotros, me encanta ese aporte, Angélica, reconocernos deliciosamente vulnerables. Ese es el primer paso y de esa manera podemos avanzar sin duda para que de esta manera en ese proceso cada uno vaya identificando las tres grandes valores o los tres grandes virtudes que tienen que ver con la paz, el amor y la libertad. Eso suena como a sermón, pero es que es verdad. La paz es precisamente la posibilidad de acostarnos tranquilos sin pensar que quedamos debiendo. La paz habita en nuestro interior y frecuentemente tiene como hija a la paciencia, que es la ciencia de la paz. El amor, pues ni se diga, es la fuerza más ordenante de todas las que existen en este universo y por eso cualquier actitud amorosa está permitiendo que el otro vibre en una frecuencia cada vez más alta y por supuesto nos permita gozarnos cada momento vivido, como lo estás diciendo allí, y por supuesto también que eso nos va llevando al camino de la libertad, que yo he insistido muchísimas veces, es el mayor don del ser humano. Cuando nosotros encontramos esa libertad es porque nos hemos sentido a nosotros mismos tan cercanos a lo que es nuestra esencia que no podemos dar otra cosa que no sea lo que verdaderamente fuimos diseñados para compartir. Eso implica también entonces elevar estas frecuencias, tener una simplicidad en la mente, es decir, hablar de manera sencilla, actuar de manera coherente y eso nos permite a nosotros también volver a rescatarnos como seres humanos. Una vida simple generalmente nace de un corazón simple, decía Matthew Ricard. Matthew Ricard es considerado la persona más feliz de este universo, de este planeta, y supuestamente se han hecho mediciones, pues específicamente con aparatos y cosas de estas. Hay gente muy ociosa que mide ese tipo de cosas, pero en él midieron una cantidad de sustancias en el cuerpo que son indicios de felicidad y concluyeron que perfectamente podría ser tal vez la persona más feliz. Es alguien que se dedicó a la meditación, al servicio, a la entrega, y definitivamente él lo decía, una vida simple nace de un corazón simple. Así que tenemos ese reto de aquietar, de generar ese amor, pero un amor altruista, un amor que nos permita a nosotros ayudarle a muchos otros, volver a enfocar nuestra atención, desarrollar nuestra capacidad de entendimiento, de estabilidad y de claridad para que de esa manera entonces cada uno de nosotros vaya haciendo el aporte, pero no hacernos los locos, porque cuando nos hacemos los locos vamos separándonos, vamos generando soluciones de continuidad y eso es lo que va haciendo que nos vayamos separando de la comunicación tan necesaria y tan importante a la hora de recuperar también nuestro bienestar. Aquí me dicen algo que aprendí en un libro que leí, es motiva a alguien todos los días por su trabajo. Me encanta ese aporte. Si estás motivando a otro, también tú te estás motivando. Es que, insisto, estas cosas son recíprocas y el eco se escucha a partir del momento en que cada acción de nosotros está siendo entregada desde el corazón, con amor, con convicción, con ganas. Los orientales llaman karuna, que es la capacidad de generar la compasión, y no es otra cosa que la determinación absoluta y positiva por rescatar a la gente de su dolor. Eso es el karuna. Cuando alguien rescata a alguien de su dolor, está contribuyendo enormemente al desarrollo de esa persona y por supuesto se está conectando con ese ser maravilloso que habita en nosotros. Digamos finalmente que tenemos que alejarnos de los 5 venenos principales: el odio, la envidia, la agresión, el orgullo y la soberbia. El odio, la envidia, la agresión, el orgullo y la soberbia. 5 grandes venenos de los que a veces nos intoxicamos, 5 grandes venenos que pueden hacer mucho daño porque generalmente detrás
de cualquiera de esos venenos pueden venir acciones inadecuadas, palabras inadecuadas, y definitivamente yo creo que es muy importante empezar a proyectar ese amor tan profundo. Cuando uno proyecta ese amor tan profundo puede, por ejemplo, luchar contra esa decepción a la que estás haciendo mención allí, Adriana González. No, haz las cosas por convicción, no por lo que te vayan a retribuir. Y si alguien que creías que era tu amigo de pronto te falló, pues entonces a lo mejor tengas una oportunidad maravillosa para ayudarle a elevar esa frecuencia, y a lo mejor, más que quedarte en la pequeña discusión del ego, tú tengas que elevar también tus propias frecuencias, y a lo mejor comprender y ponerse en los zapatos del otro y desarrollar eso de la empatía para empezar a vibrar en frecuencias más altas, y tal vez comprender que esa persona pudo haber sido víctima de otras víctimas. Y si nos llenamos de esa visión victimista, pues obviamente vamos a generar un ambiente tóxico, complejo, difícil. Entendamos pues finalmente que la felicidad no es otra cosa que el sentido de armonía con los otros y con el entorno, y de esa manera vamos a poder entonces avanzar sin duda. Pero sirve por amor sincero, no porque te va a llegar algo en retorno, o si no te estás engañando y sabes, al universo no lo engañas. Eso es más que cierto. Me encantan todos estos aportes que han hecho ustedes hoy. Fíjense, yo no he hecho nada, yo no he hecho otra cosa hoy que nutrirme de todo lo que ustedes están diciendo, y me parece fascinante porque indica que en verdad en este grupo estamos ya vibrando en un patrón frecuencial y seguimos soñando. Por eso, insisto, los quiero invitar a dos charlas muy importantes. Una, la de mañana en el edificio Square. Ya saben, ahí mismo donde queda mi consultorio, es el mismo de Inex Moda, ahí donde queda la Rosa Mística en el Poblado, la Virgencita esta, y vamos a hablar de las neuronas del corazón, 6:30 de la tarde, entrada gratuita, simplemente se inscriben en el 310-654-4010, quedan muy poquitos cupos, y el miércoles, para aquellos que están en Llano Grande, en esa zona del oriente, o en las zonas aledañas, hacemos una charla en el colectivo Gualanday, que se va a llamar Cambio de Ritmo. Los invito a que se inscriban también. En el Instagram están colgadas en este momento en las historias esas invitaciones, y allí está también el teléfono donde ustedes se pueden inscribir. También es entrada gratuita. Yo insisto, el conocimiento no nos pertenece, y qué rico tener la oportunidad de brindarlo. Yo me siento feliz de poder hacerlo, y por eso esa es la mejor de las compensaciones que yo puedo obtener con esto. Así que ahí les dejo pues esa inquietud. Cuando hablemos de las neuronas del corazón, vamos a entender cómo realmente cuando el corazón y la mente se juntan, todo está despejado para que todo se dé. Así que, Tim Alejo, qué maravilla. Así que cada uno de ustedes tiene la posibilidad de tomar decisiones, pero decisiones significa renunciar a algo para conquistar otra cosa mucho más poderosa. Ojo con esto, vale la pena que lo tengamos en cuenta. Alguien aquí me está diciendo, por favor, transmitirlo virtualmente. Miren, yo sé que hay gente que está en otras ciudades, yo sé que a algunos les queda un poquito complicado. Qué rico saludarte, Gerson, un abrazo, te espero mañana también. Pero la verdad es que con estas, específicamente esas charlas, yo sí quiero premiar la presencialidad, porque en verdad tengo que reconocerlo, me hace falta encontrarme con ustedes, me hacen falta los abrazos, y por eso me encanta hacerlo desde esa presencialidad. Me encanta que tengamos una oportunidad maravillosa para conectarnos de corazón a corazón, de volver a sentir las sonrisas. Hice una excepción la vez pasada, y de hecho filmamos y les pasé una charla que se llamó Un viaje al optimismo. Yo me reí demasiado, me gocé muchísimo esa charla, y definitivamente por eso quise compartírselas. Pero yo quiero en verdad que hagamos ese esfuerzo, y que nos contagiemos, y que nos nutramos de verdad con la presencia de otros. Ya les conté anteriormente la cantidad de líos que hemos tenido como consecuencia del aislamiento que nos generó un poco esa pandemia, y cómo las personas mayores se vieron afectadas muchísimo con esto. Y bueno, tendremos que pensar en que hay encuentros de encuentros, y yo creo que es muy importante pensar en que en nosotros está la posibilidad de hacer un aporte mayor. Yo les dejo un abrazo gigante, mañana nos abrazaremos. Qué rico, Yenilza, estás desde Perú, hay gente veo yo aquí de España, de Panamá, de
Alguien nos está escribiendo de Australia, qué rico. Bueno, pues vente a vivir a Medellín, así sea unos días, pero vamos a ver cómo vamos logrando volver a conectarnos de manera virtual. Lo que pasa es que me hicieron trampa. Cuando yo dije lo voy a transmitir de manera virtual, entonces muchos de los que asistían presencialmente dijeron, pues me quedo en mi casita, me tomo mi tintico allá cómodamente, y simplemente no estaban asistiendo presencial, y a mí me hace falta, insisto, nutrirme de esos abrazos, y cuando uno no se nutre de los abrazos está en riesgo serio de morir de inanición. Así que ahí les dejo pues. Un abrazo gigante, y qué rico verlos por aquí, qué bueno. Ay, por aquí me está hablando mi prima desde Cali, qué rico saludarte, un abrazote gigante. Pues listo, nos vamos para Cali, organicemos, y yo no tengo problemas, si a mí me invitan a donde quieran, yo allá voy a estar siempre y cuando digan vamos a hacer un grupo, y no tengo problema en ir a compartir con ustedes. Bueno, que Dios los bendiga también, como dicen por aquí. Un abrazo gigante, nos vemos el jueves con otro invitado, nos vemos mañana, nos vemos el miércoles. Esta semana estuvo nutridita, o va a estar nutridita. Chao, chao, feliz noche y descansen.